Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Definitivamente están bien si no están haciendo absolutamente nada. Por más videos que ven en internet, todo el mundo sabe que no están haciendo absolutamente nada productivo en esta cuarentena. Y eso fue un poco denigrante porque por algo están acá escuchando este podcast. Bueno, en fin, los invito a disfrutar de este nuevo episodio. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Felipe Fernández, soy un estudiante de escuela secundaria y estoy desde el año pasado con una investigación sobre el sistema educativo, qué se le podía modificar, qué se le podía cambiar, agregar. Y en esta ocasión voy a entrevistar a una docente que se llama Ana Paula Oyarzábal para ver qué opina y cuál es su postura dentro de todo este sistema. La primera pregunta que te voy a hacer, Ana, es ¿qué es lo que te interesa de este sistema educativo? ¿Y qué te gustaría opinar sobre él? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada quiero agradecerte por tus ganas de hacer esto y entrevistarme para esta conversación. Siento que de alguna manera mi práctica como profe llegó a algún lado que fue importante para alguien y que bueno, sin conocernos hizo que me convoquen. Te agradezco también tu valentía por poner esto en palabras, por ponerlo al aire y por tu movilización para cuestionar todo. Escuché tu programa anterior. Creo que lo que me interesa sobre el sistema educativo tiene que ver un poco con lo que te decía recién. Disfruto mucho de trabajar como profe cuando veo que eso de alguna manera provoca conversaciones, provoca movilizaciones, provoca inquietudes, genera curiosidad, estimula preguntas, a reflexiones, a buscar más profundo y que todo eso busca y activa cosas para transformar la realidad. Me parece que pensar el sistema educativo en general es una pregunta muy amplia y que bueno, nos hace un poco caer en la trampa de las generalizaciones y de la universalización, una trampa propia de nuestro sistema cultural. Y sí, en realidad ante eso solo puedo decirte que tenés razón. Escuché bastante tu programa anterior y lo que contás es frustrante, lo entiendo porque lo viví, porque lo sigo viviendo, porque estoy estudiando y lo vivo como docente, formo parte de esto, entonces te comprendo. Igual quería detenerme en algún aspecto. Observo que algo que te inquieta puntualmente es como la falta de sentido del sistema educativo en general. Y sí, también estoy completamente de acuerdo con que el sistema está, por suerte, en crisis. Que eso nos está demandando revisar ese sentido y revolucionarlo todo. Pero, y ya que me preguntas qué opino, te diría que esta falta de sentido tiene que ver un poco con su modo desencarnado, sin cuerpo, donde se privilegian las lógicas de la competitividad que hablabas el otro día. La competitividad de activos, no de personas. Y todo resulta ser un como sí, entre comillas, ¿no? Bueno, pero si ponemos en cuestión esto de la lectura universal del sistema, donde todo es un desastre total, nos quedamos sin opciones. Es completamente desesperanzador, es apocalíptico. Entonces me pregunto, ¿para qué estamos acá? ¿Acaso el conocimiento no es lo que nos hace libres? ¿Cómo podemos hacer para construir conocimiento y ser libres? Bueno, entonces te escucho y me doy cuenta de que sí, de que si el sistema fuera tan así, no tendrías esta inquietud. Hay algo que está pasando. No hablarías de esta manera con esa fuerza, con ese lugar de cuestionamiento, no estarías en este programa y no me harías estas preguntas. Entonces me pregunto, ¿qué fue lo que pasó que hace que estemos acá, en este sistema tan desastroso, pero que permite que tu cuerpo se movilice a participar de esto? Me hice, y bueno, me hago constantemente la misma pregunta luego de que me pasaran muchas cosas como profe que me lleven a querer tirar la toalla, obviamente, pero también me di cuenta que yo seguía yendo a la escuela. ¿Por qué? Seguía y seguía y seguía. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que a pesar de todo seguía estando. Entonces empecé a ver que aunque muy pequeñitas, había muchas propuestas que yo llamo potentes, poderosas. Y me di cuenta de que en la escuela pasan cosas muy gratas, de mucha satisfacción. Entonces empecé a indagar qué era lo que me daba esa satisfacción y me di cuenta que tiene que ver con los vínculos. Estar con otros, estar con el cuerpo, con el eros, como lo llama una autora que se llama Bell Hooks. El eros es esa fuerza que nos moviliza a quienes trabajamos como profes a preparar clases, buscar temas, estar miles de horas leyendo los trabajos de estudiantes, participar de reuniones, leer más. Bueno, para mí nada es más grato que escuchar a los estudiantes activando transformaciones, activando inquietudes, preguntando y acompañando a buscar sentido, y que eso también es lo que me da sentido a mí. Pero fíjate que todo esto parte de los conocimientos puestos en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero con poner los conocimientos en cuestión? Creo que el sistema educativo nació con una función específica que tiene que ver con la transmisión de conocimiento. Y
Esa transmisión tenía una función que era la formación de ciudadanos para la vida cívica, social. Para eso hubo que definir qué características deben tener los ciudadanos y organizar los conocimientos para que sean funcionales a eso. Entonces, para que la escuela moderna cumpla su función, hubo que partir del principio de lo que se llama la normalización, es decir, inventar la normalidad, inventar lo que es normal. Y luego homogeneizar esa normalidad. O sea, esa normalidad no puede ser diversa, tiene que ser normal, común. Homogeneizar a las personas y también homogeneizar los conocimientos para que esto suceda. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logró? Se logró o se estaría logrando mediante un sistema que estableció en una lógica binaria, dicotómica, lo que sí y lo que no. ¿Qué cuerpos sí, qué cuerpos no? ¿Qué identidades sí, qué identidades no? ¿Qué conocimientos sí, qué conocimientos no? Y en esta lógica se deja por fuera todo lo que no es normal. Pero ojo, porque tiene que estar lo que no. Tiene que estar lo que no vale, tiene que estar presente, invisibilizado, pero presente, para saber qué es lo que sí. Esto significa que nos vinculamos con las personas y con el conocimiento a partir de la construcción de la diferencia, ¿sí? Me diferencio del otro, o un determinado saber se diferencia de otro a partir de lo que sí vale y de lo que no vale. Y esta diferencia es una diferencia jerarquizada, donde unas personas y unos conocimientos valen más que otras personas y otros conocimientos. No sé si se entiende el punto a lo que voy a ver. Intento decirlo de otra manera. Es necesario pensar qué entendemos sobre conocimiento, ¿sí? Y si los conocimientos son solamente informaciones, datos, saberes sobre las disciplinas que conocen el mundo, que tratan el mundo, por ejemplo, las ciencias naturales, las ciencias exactas, las del lenguaje, las sociales, las artísticas, y si estos conocimientos funcionan atomizados de las personas, separados de nosotros, es decir, de quienes los enunciamos y pensando en para quiénes son. A mi modo de entender, el conocimiento no está abstraído de su geopolítica como nos hicieron querer entender. Es decir, el lugar de quien dice y el valor que tiene en la sociedad está atravesado por lo que significa. Es decir, cuando hablamos de lugares, cuando hablamos de ubicación y cuando hablamos de valoración, estábamos hablando de relaciones de poder, en este caso jerarquizadas. Es decir, que algunas personas y algunos saberes valen más que otros de acuerdo al lugar en que se ubican en esa construcción de diferencia. ¿Se entiende? A ver, podemos buscar un montón de ejemplos de esto. Por ejemplo, uno que seguramente viviste, que es el valor, que viviste en la escuela, es el valor que tiene la matemática respecto de la educación plástica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasó a tu cuerpo ante un examen de matemática? ¿Y qué le pasó ante un examen de educación artística? Si lo tuviste. Porque sabemos que las artes o la educación artística está bastante subalternada, está desjerarquizada, ¿sí? En el currículum escolar. Pero bueno, en ese momento, tu cuerpo seguramente estuvo más tensionado, más alerta, más preocupado, más inseguro en el caso de matemáticas. Y estuvo preocupado por aprobar. Y eso también determinó una forma de ser vos y de cómo te veían los demás a vos, si aprobabas o no matemáticas. Mientras que para el caso de artística es bastante probable que lo hayas vivido desde un lugar más relajado. Total, y esto lo digo entre comillas, esos saberes no son tan importantes para la vida. ¿Se entiende? Aquí vemos dos cosas. Vemos la jerarquización de los saberes, por un lado, las ciencias exactas valen más que la educación artística, pero también vemos que hay una lógica de lo que llamamos un sentido común hegemónico, de qué es lo importante y qué no para la vida, ¿sí? El sentido común hegemónico es lo que se construye culturalmente en relación a estas valoraciones y estas relaciones de poder entre las personas y entre los saberes. Así también vemos jerarquizaciones en las relaciones de clase social, entre las distintas clases, en las relaciones entre los grupos raciales, ¿sí? Por ejemplo, los pueblos indígenas, en las relaciones entre sexos y géneros, acá hablamos de patriarcado. En cada una de estas categorías hay saberes y hay personas que valen más que otras, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestra cultura. Muchos autores dicen que estamos colonizados por la lógica de pensamiento racional, positivista, capitalista, eurocentrista, que nos hace valorar al mundo de acuerdo a la eficiencia y a la distancia del otro, el diferente. ¿Cuánto valemos en términos de rendimiento? Es re capitalista esto, ¿no? Y cuando tomamos conciencia de esto, entendemos que el sistema educativo y su función normalizadora, el sistema social económico en el que vivimos, construye identidades y relaciones a partir de esta jerarquización binaria, dicotómica, en positivo y negativo, de lo que vale más a lo que vale menos. Entonces, si yo como profe puedo poner en cuestión ese conocimiento y que lo enuncia desde ese lugar de jerarquía hegemónica,
y lo hago junto con mis estudiantes, es decir, construir modos de conocer, el modo en que aprendemos y lo que aprendemos, ahí estoy enseñando, ¿sí? Que es casi lo más importante del sistema educativo, enseñar a pensar, enseñar a criticar, enseñar a cuestionar, enseñar a preguntarnos cosas sobre lo que estamos conociendo. ¿Qué cosas vos le agregarías, modificarías o descartarías de este sistema y por qué? Bueno, al sistema es una gran pregunta y se me ocurre ir para un montón de lugares, pero en principio le agregaría más conversaciones. Al sistema educativo le agregaría más conversaciones de problematización, de esto que te decía anteriormente, acerca de qué conocemos y cómo lo conocemos. Y que eso esté encarnado, tenga cuerpo, esté en las experiencias corporales de quienes estamos viviendo en el sistema con el sistema. ¿Cómo sería esto? Bueno, en principio pondría en cuestión las lógicas estas que te decía antes, las lógicas de jerarquización de personas y saberes. Propondría modos menos verticalistas, más horizontales, más de construcción colectiva y menos bajada de informaciones, entre comillas. Pero bueno, es cierto que esto no es posible, como decís vos, mientras se mantenga inmutable la organización de las jerarquías y la clasificación entre las personas del sistema educativo. Esos modos de organizar la vida escolar que nos disciplinan el cuerpo, nos enseñan a estar quietes, estar sentadas en bancos, amontonadas, en silencio, en espacios estéticamente bastante poco inspiradores, normalizando nuestras identidades, normalizando nuestros deseos, de alguna manera domesticándonos para ser buenos ciudadanos y ciudadanas, entre comillas, ¿sí? Así binariamente, despojadas de deseo, de ganas, de impulsos. Entonces, bueno, en este sentido pondría, por ejemplo, en cuestión el lenguaje escolar y cómo a través del lenguaje construimos una manera correcta de ser que excluye a quienes no responden de esa manera. Por eso también hablo en inclusivo. También me han interpelado mis alumnos que me han dicho que mi forma de hablar en aquella oportunidad no les incluía, les dejaba fuera. Entonces me parece que estos lugares de conversación horizontal que permitan la interpelación tanto a estudiantes como a profes posibilita construir nuevas ideas y nuevos lugares de encuentro. Pienso de nuevo en tu programa anterior y tus propuestas de educar para la colaboratividad y la creatividad. Me parece alucinante, creo que tenés toda la razón. Hoy sabemos que los datos e informaciones están en internet, por ende enseñar eso atomizado, aislado, no sirve para ustedes, no tiene sentido. Entonces ahí se pone en tensión cuál es nuestra función. Y bueno, creo que está asociada justamente a saber leer esos datos, a saber buscar, a saber interpretarlos críticamente. Y todo esto desde lugares como de cuidado, ¿no? De cuidado del cuerpo, cuidado de las identidades, cuidado de los deseos, cuidado de los vínculos, que permitan tener experiencias con el conocimiento y no solo su reproducción, ¿sí? Experiencias que nos hagan más libres, bueno, que nos permitan conocer más. Y esto, bueno, me lleva a pensar en que también pondría en cuestión las lógicas sanitarias de seguridad, que encubren de alguna manera modos de vincular y que le quitan sentido a todo. Me parece que a veces bajo la idea de lo seguro nos olvidamos de pensar en lo que sí tiene sentido y para qué estamos juntos, ¿no? Y creo que también estas lógicas tratan de preservar lo uniforme, lo homogéneo, lo normal. Entonces me pregunto, ¿cómo hacer para que los espacios escolares sean amables, sean cuidados, posibiliten la expansión de ustedes como estudiantes, de sus deseos, de sus inquietudes? Bueno, hablar de esto es hablar políticamente acerca de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Pero más importante aún también es pensar en cómo se aprende. Y me pregunto, ¿cómo aprendes vos? ¿En qué te implicas? Y esto me trae a la memoria una autora que habla de que las citas a los textos son meras reproducciones, que hay que buscar la implicación del estudiante o de la estudiante. Y esto sucede mediante la memoria y el recuerdo de las propias experiencias. Y la valoración de estas experiencias anteriores tuyas en tu propia biografía en relación a lo que hablan los textos. Si estás implicado en lo que está hablando el texto, algo se va a movilizar en vos y ahí va a haber un aprendizaje. No sé, lo que decís en tu entrevista anterior me parece que tiene que ver con esto, con que el conocimiento puesto en la escuela en términos generales, ¿no? Estaría descarnado, no está siendo vinculado con tus propias ideas, con tus propios sentimientos, con tus emociones, con tus deseos, vuelvo a eso, ¿no? Y eso realmente es frustrante, no sirve de nada. No solo porque no se aprende, sino porque se siente como pérdida de alguna manera, se siente como vacío. Y me pregunto, ¿pero estas posibilidades son reales? Podemos pensar
en recuperar experiencias significativas de aprendizaje y de enseñanza en este sistema. Y acá te hablo desde lo personal y te digo que sí, que yo tengo muchas experiencias escolares muy maravillosas y también sé que muchos compañeros docentes también las tienen y las han tenido. Obviamente no son todas y también nos ha pasado que en muchos casos nos ha disciplinado el sistema, ¿sí? Nos ha puesto en regla, nos ha llamado la atención, nos ha tirado las orejas, pero te puedo asegurar que mucho, pero esto también, sí, de alguna manera me permitió como apostar a más. Quiero más de esas experiencias que nos dan mucha felicidad juntos, entre estudiantes y profes. Y bueno, aclaro esto, ¿no? Que entiendo por pedagógico no solo lo que sucede dentro del aula, sino también fuera. Como esto que estamos conversando, por ejemplo. Esto sale del sistema educativo y de alguna manera lo tensiona. Lo hace significativo para vos y para mí, digo, esta conversación. Estamos dedicando tiempo, energía, cuerpo a hablar de esto. Esto para mí es pedagógico y habla de aprender algo, ¿sí? Estamos construyendo un nuevo saber. Este segmento está dedicado a entender, escuchar, para ver cómo las personas estamos viviendo la cuarentena. No sé si se acuerdan, pero en el programa anterior entrevistamos a Nadia, que vive en Brasil. Bueno, una partecita de esa entrevista va a formar parte del segmento de este episodio, porque tiene un mensaje muy interesante sobre lo que está ocurriendo en Brasil y que nos puede dar ideas, nos puede abrir caminos hacia cómo enfrentar esta situación en nuestro país. Si hay algo que creo es que este momento de pandemia nos demostró que la salida es colectiva, que no hay otra salida para superar esta crisis que no sea entre todos y con solidaridad, con la solidaridad de todos. Y realmente no sé nombrar la cantidad de proyectos y de organizaciones que están organizándose para ayudar a otras personas. Recientemente yo fui parte de una acción de los petroleros acá, que es un sindicato muy fuerte acá, el de los petroleros, porque para los que no saben, Brasil también es uno de los países que más petróleo y extracción de petróleo tiene y de refinamiento. Gran parte de los recursos de Brasil, porque es un país muy rico, viene de la producción de petróleo. Y bueno, por eso es muy importante la ayuda de ellos. Partidos se organizaron también. Hay otra situación que no nombré, que es muy importante también. Y Brasil, si bien tuvo varias matanzas de indígenas, hasta la actualidad, desde la colonización hasta la actualidad, todavía hay muchas aldeas indígenas que se mantienen hasta hoy, que mantienen sus tradiciones, que mantienen sus territorios. Algunos que se llaman indígenas isolados, que son los que están aislados totalmente de la sociedad moderna como la conocemos, y que se mantienen absolutamente manteniendo sus tradiciones y el estilo de vida que tenían desde antes de que llegaran las invasiones portuguesas, francesas que hubo acá en Brasil. ¿Y por qué hablo de los indígenas? Porque con este nuevo virus, los indígenas siempre fueron vulnerables a los virus de la sociedad occidental, digamos, y con un virus mucho más fuerte, pero son mucho más vulnerables a este virus, y ya están teniendo casos de personas infectadas que, como ellos no tienen los mismos anticuerpos y defensas que tenemos nosotros por vivir en una sociedad occidental, por tener ya otras vacunas para otras gripes, tenemos un poco más de anticuerpos que ellos, están siendo mucho más afectados, tienen un problema de alimentación, muchos viven de la agricultura, de la ganadería, y no están teniendo recursos para tener alimentos. Sí quería dejar claro, sí que creo que en este momento es el momento de entender que lo más importante es ser solidarios y encontrar salidas de manera colectiva. Muchas gracias, Nadia, por la entrevista. Quedamos en contacto y formás parte del club, así que seguro te vamos a volver a molestar con alguna pregunta sobre el país más grande de Latinoamérica para ver cómo sigue todo y nada, estar a la distancia conectados. Abrazo. Fuera de todas las preguntas que me hiciste, que fueron muy interesantes, que quería dejar un mensaje más general sobre lo que pienso sobre esta crisis mundial que estamos viviendo. Y creo que mucha gente está como desesperada por volver a la normalidad, pero lo que yo realmente pienso es que lo que la gente estaba viviendo no era normal,
y que era necesaria una crisis como esta para mudar las cosas. Y sin crisis no hay mudanza, sin crisis no hay cambio. Para tener un cambio real necesitamos una crisis que nos haga ver que lo que estaba pasando no era normal y que como estábamos viviendo, estábamos explotando el planeta de una manera muy cruel. Y creo que este momento es bueno para reflexionar cómo podemos cambiar cada uno un poquito. Y sé que es un proceso para todo el mundo, no es un cambio que ni una pandemia, ni 3 meses de cuarentena, ni un año de cuarentena hace mudar a una persona, pero creo que tenemos que hacer un clic, tenemos que entender que si esto pasó es porque ya explotamos de más los ríos, las selvas, comimos animales de más y hay una manera de vivir que ya no es sustentable, que ya no da para más y que tenemos que hacer un cambio real en nuestras vidas para que algo cambie. Y creo que también cada cambio o cada crisis puede ser del tamaño del cambio que queremos, y si la crisis es gigante podemos creer que el cambio también va a ser gigante. Y es eso nada más, todo lo que quiero decir. Un abrazo a todos, te mando un beso, Nacho. Gracias por convidarme, por invitarme a ser parte del programa. Si les gustan los textos, más les va a gustar este texto leído por nuestra persona más favorita de la sección, Luciana. Fotos. Los ojos más tristes del mundo. Nueva Jersey, Princeton, mayo de 1947. El fotógrafo Philip Halsman le pregunta: ¿cree usted que habrá paz? Y mientras la cámara hace clic, Albert Einstein dice o musita: no. Según cree la gente, Einstein recibió el premio Nobel por su teoría de la relatividad. Fue el autor de la famosa frase "todo es relativo" y fue el inventor de la bomba atómica. La verdad es que no le dieron el Nobel por su teoría de la relatividad y nunca dijo la frase esa, y tampoco inventó la bomba, aunque Hiroshima y Nagasaki no hubieran sido posibles si él no hubiera descubierto lo que descubrió. Y bien sabía él que sus hallazgos, nacidos de la celebración de la vida, habían servido para aniquilarla. A partir de la declaración de pandemia a causa del aumento acelerado de casos del coronavirus y la posterior declaración de cuarentena en distintos países, además de la crisis sanitaria, se sumaron la crisis económica. Lo que hemos visto es las diferentes estrategias a lo largo de estos 60 días que han encontrado los diferentes pueblos para sostenerse. Entre ellas, muchas son alternativas a los circuitos de comercialización más tradicionales. Por eso, a continuación, vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a Alejandra, amiga del Club de Ciencias, que está en Argentina y nos va a contar un poco de dónde viene, hace cuánto que está por acá y qué es el comercio justo. Nos puede brindar información. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta maravillosa iniciativa, a Nacho por invitarme. Espero que disfruten mucho de este espacio. Mi nombre es Alejandra Zapata, soy de Quito, Ecuador. Vine hace más de 2 años para estudiar una maestría en integración latinoamericana y de cierto modo mi objetivo principal de este viaje fue tener una visión cara a cara con lo que pasaba en otros países, las realidades sociales, culturales y también lo que ha sido un motivo muy fuerte es ver cómo se practica el comercio justo en distintas regiones de Latinoamérica. Por ahora, digamos que me siento un poco patagónica más que nunca. Hace más de 5 meses que estoy aquí en Bariloche, igual que todos, me encuentro en medio de una pandemia. En lo personal, yo siempre tuve un vínculo bastante fuerte y cercano con un modelo alternativo al comercio tradicional. Quizás hasta puede sonar un poco utópico para muchos, pero es real y con muchos casos exitosos alrededor del mundo que me gustaría comentarles más adelante. El comercio justo, para entenderlo dentro de una definición, es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza, es decir, se va a desarrollar a partir de la comercialización de productos sostenibles producidos a partir de cultivos orgánicos, ecológicos y muy importante, que preserven el medio ambiente. Esto
es garantizando su calidad y la forma en que han sido producidos, bajo condiciones laborales justas e igualitarias, en las que no hay espacio para una explotación o para la mano de obra infantil. ¿Cualquiera podría acceder al comercio justo o los productores tienen que tener algunas características en especial? Sí, por supuesto, cualquiera, y me refiero a productores, consumidores, comercializadores, a ti, a mí, a toda persona que se identifique con la solidaridad de antemano puede acceder al comercio justo. Pero ¿qué es esa solidaridad? Es la preocupación desinteresada por aquellos que menos tienen, y es ahí donde radica su poder transformador, aquel que coopera para ayudar a salir de la pobreza y mejorar la calidad de vida, no solo la tuya, sino también la de muchas otras personas. Es decir, entender o conocer las redes que existen de comercio justo en tu pueblo, en tu región, en tu provincia, en tu país, y en función a eso consumir. Eso es solidaridad. Y cuando tú me preguntas, ¿los productores deberían tener alguna característica especial? Yo creo que más allá de los productores, si no es el producto en sí, debe tener una característica. ¿Y qué característica existe detrás de ese logo, de ese nombre o de esa cajita que lo envuelve? Es, por ejemplo, que procedan de cultivos ecológicos, que no utilicen agroquímicos, que estén elaborados a través de procesos que no dañen el medio ambiente, que se encuentren producidos según condiciones medioambientales del entorno, fabricados de manera manual o semi-industrial, respeto y fomenta las técnicas de cultivo tradicional en cada zona, productos no perecederos, que sean de alta calidad. Tal vez pueden ser características bastante obvias, pueden sonar así como cualquier producto que nos esperaríamos cuando vamos al supermercado o a cualquier lugar a consumir, pero detrás de todo esto vienen los principios, esos principios que se enmarcan ¿en qué? En que no exista explotación, en que no exista trabajo infantil, en que tú conozcas o estés seguro de que esa red de distribución, de logística, desde que están elaborando el producto hasta que llega a tu casa o al consumidor final, esté bajo buenas condiciones, que sean dignas. Entonces a mí me parece muy curioso leer varios artículos que enfocan el desarrollo sostenible dentro de su agenda para los países de Latinoamérica y el Caribe, o el enfoque de género. Quiere decir que el mundo se dio cuenta que la lógica del sistema capitalista en el cual nos estamos moviendo, esa inequidad, la injusticia mundial, la concentración de la riqueza en pocas manos, el cambio climático tan abrupto, enfermedades, todo ese sistema no está funcionando. Ventajosamente puedo decir que las redes de comercio justo tuvieron bastante tiempo para posicionarse frente a las muchas adversidades. Y quiero aquí ejemplificar a Grecia, que después de la profunda crisis de recesión económica, a través de la cooperativa Copevictoria, ha sido un actor sumamente relevante, porque impulsó desde los propios productores la promoción del comercio justo y también el involucramiento de diversos actores para promover la campaña a nivel local. También tenemos otro referente, como es Salinas de Guaranda, que se encuentra en la provincia de Bolívar, en Ecuador, que también le apostó al cooperativismo, pero como una forma efectiva y democrática de enfrentar la pobreza y la marginación. Y es bastante interesante ver cómo un pueblo sin una cultura organizativa y productor de sal en sus inicios se convirtió en un pueblo organizado y agroindustrial. Y ahora es un referente para la provincia y el país. Ese es el resultado que ha mantenido a su población y ha evitado que migren a núcleos urbanos, así como también esa mejora sustancial de las condiciones de vida de sus habitantes. Hoy en día Salinas y sus comunidades son una demostración de que el Ecuador es posible un desarrollo rural e integral y sostenible. ¿Cuáles son los beneficios del comercio justo, tanto para los productores como para los consumidores? Dentro de los beneficios del comercio justo, tanto para los productores y consumidores, tenemos, por ejemplo, condiciones laborales y salarios adecuados que les permita vivir con dignidad, que no exista explotación laboral infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, ambos reciben un trato y una retribución económica equitativa, y el respeto al medio ambiente, que los artículos que se fabrican a través de prácticas sean
respetuosos con el entorno en el que se producen. Todo esto es considerado como una herramienta de cooperación. Entonces, el comercio justo busca mejorar el acceso al mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional que consolidan pobreza y desigualdad mundial. ¿Crees que esta crisis va a profundizar este tipo de estrategias? Claro, no solo va a profundizar este tipo de estrategias, también va a perfeccionar las ya existentes, incluso trazar nuevas rutas para el comercio justo. Son retos que tenemos a largo plazo, como la soberanía alimentaria, la reducción del desperdicio alimentario o el consumo agroecológico. Es esa mirada del comercio justo como un aliado estratégico imprescindible para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, esa agenda del 2030 de la CEPAL. En definitiva, yo siento que son tantas las razones que nos guían sobre qué tipo de consumo queremos hacer para poder construir un futuro mejor cuando ya esta pandemia termine, cuando todo haya pasado, que si nosotros cambiamos el rumbo de nuestras decisiones y compartimos la responsabilidad que tenemos en ello, vamos a descubrir que toda esta crisis esconde también una oportunidad. Una última pregunta. ¿Qué le dirías a un productor que hoy se encuentra en una situación un tanto compleja por la crisis sobre el comercio justo y sobre la realidad que se está viviendo? Le diría al productor que se encuentra en medio de una situación compleja que siga fortaleciendo su red de productores a nivel local. Asimismo, es muy importante que se siga informando de las distintas organizaciones de comercio justo en Argentina, como por ejemplo la CLAC, que se encuentra presente en países de Centroamérica y Latinoamérica. Otro punto importante es hacer llamados de solidaridad a la comunidad para que consuman sus productos a través de mercados comunitarios, que se capacite y busque nuevas formas de llegar a los consumidores, como por ejemplo redes sociales, que está ahora muy de auge. En fin, hay mucho por hacer, pero lo más importante es contribuir a la articulación de las alternativas que se construyen desde las experiencias de los distintos actores de comercio justo, de manera que se pueda superar la crisis y fortalecer a nuestros pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, Alejandra, por tu tiempo y bueno, ya formas parte del club. Seguramente más adelante nos vamos a comunicar con vos para que nos tires más información. En esta ocasión vamos a sumar un segmento que habla sobre científicas argentinas. Hoy Marian nos va a narrar la vida de Andrea Gamarnik. Andrea Gamarnik nació y se crió en Lanús, provincia de Buenos Aires, en una familia de clase media. Siempre le gustó el deporte y desde chica le encantaba jugar al fútbol y lo hacía muy bien. Se federó en handball y en tenis de mesa. Su educación la cursó en escuelas públicas y fue la primera persona de su familia en alcanzar estudios universitarios, ya que su mamá no había terminado ni siquiera la primaria. Contempló varias carreras posibles para estudiar, entre ellas estaban ciencias económicas, biología, pero terminó eligiendo bioquímica, un poco por cuestiones prácticas y otro poco porque realmente le fascinó. Durante la carrera siguió practicando deportes y hasta imaginó estudiar en el profesorado de educación física, pero en la facultad se asomó a algunos de los laboratorios en los que se hacía investigación y quedó deslumbrada, y eso la hizo tomar su determinación para siempre. Así fue como, una vez recibida, se volcó de lleno en la investigación y completó un doctorado. Luego de esta etapa de la formación, los científicos se suelen capacitar y desarrollar en el área en la que trabajarán en el resto de su carrera profesional. Pero Gamarnik se animó a mudarse a Estados Unidos para perfeccionarse, aunque no sabía hablar mucho inglés. Andrea se unió al grupo de investigación de un reconocido científico argentino en la ciudad de San Francisco y allí se especializó en la biología molecular de algunos virus como el HIV y el virus de la polio. Luego de unos cuantos años decidió regresar a la Argentina. Todos le recomendaban que se quedara en el exterior, estamos hablando del año 2001, y había un montón de dificultades políticas y económicas también,
sumadas a las académicas. Andrea pensó que para reinsertarse en Argentina era importante tener un tema de trabajo que fuera relevante para su país. Y así fue como fundó su flamante grupo de investigación basado en el virus del dengue, en el cual jamás había trabajado. Desde la Fundación Instituto Leluar de la Ciudad de Buenos Aires descubrió muchos aspectos importantes sobre cómo se reproduce este virus, allanando el camino a una posible vacuna y arrojando luz sobre otros virus similares que circulan por el mundo. Hace ya unos años, su grupo de investigación sumó además el estudio del virus del Zika. Por si esto fuera poco, esta investigadora se preocupó por aumentar la participación de mujeres en el Congreso Internacional de Virología más importante. Gracias a su empuje, en unos años las científicas pasaron de representar menos del 10 al 50 de la concurrencia. En 2006 recibió el muy prestigioso premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia en representación de Latinoamérica. Para esta altura ya sabemos que Andrea no les teme a los desafíos y tiene claro que quiere que su trabajo sea útil para el país, así que no nos sorprende que en el mes de marzo ella haya pegado un golpe de timón para empezar a investigar en COVID-19. Luego de 45 días de trabajar de sol a sol, el equipo de Gamarnik acaba de desarrollar un kit para detectar y cuantificar la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre. Es que además de ser muy capaz, muy trabajadora e inteligente, Andrea es sobre todo una apasionada de todo lo que emprende. Y ese es un motor que permite llegar muy lejos. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó se pueden ir al diablo porque nosotros nos matamos buscando información para hacer estos audios cuando podríamos estar echados en la cama como todos ustedes ahora. Que tengan un buen día.